Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Alex Mathematics, a este que es el curso de Geometría. En esta ocasión vamos a explicar problemas relacionados con la circunferencia y el círculo. Vamos a calcular lo que es el perímetro y el área. Para ello vamos a iniciar resolviendo estos dos primeros ejemplos sencillitos. Vamos a dar lectura al primero. El ejemplo número 1 me pide calcular el área de una circunferencia cuya longitud es de 188.4 centímetros. Bien, vamos a ordenar este problema primero ubicando los datos, la información que me da el problema. El problema me está diciendo que tengo de longitud 188.4. La longitud representa entonces el perímetro. Perímetro es igual a 188.4 centímetros. Otro de los datos que tenemos para todos los problemas relacionados con el círculo y la circunferencia es el valor de la constante pi. Para ello vamos a generalizar este dato y le vamos a dar un valor de 3.14. ¿Sí? Hay quienes dan el valor de pi como 3.1416, 3.159 o bien todo el valor con todos los dígitos después del punto decimal, pero para cuestiones de practicidad vamos a dejarlo como 3.14. Bien, entonces estos son los datos que tenemos para este problema. Ahora vamos a ver cuáles son las fórmulas que yo requiero. Fórmulas. Las fórmulas que yo requiero me pide el área, entonces vamos a recordar cuál es la fórmula para calcular el área. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Ahí está. Y está relacionado lo que es la longitud, es decir, el perímetro. Entonces tenemos que recordar la fórmula del perímetro, que es 2pi por radio. Ahora vamos con la sustitución, con las operaciones. Y en las operaciones lo que tenemos que hacer es relacionar cuáles son los datos que tenemos para llegar a esta que es la meta, es lo que me pide el área. Entonces me voy a utilizar la fórmula del perímetro, que es esta de aquí, y observemos que el dato que tenemos precisamente es el perímetro. Perímetro va a ser igual a 2pi por radio. Entonces voy a sustituir el valor del perímetro, que es 188.4 centímetros. Va a ser igual a 2pi por radio. Como voy a necesitar el radio para poder sustituir en la fórmula que me interesa, tengo que despejar r. 2pi y r están multiplicándose entre sí. Entonces, para poder despejar r, 2 y pi que están multiplicando, los voy a pasar al otro miembro de la igualdad de multiplicación a división. Y esto nos quedará que 188.4 centímetros entre 2pi va a ser igual a radio. Entonces el radio va a tener un valor después de hacer, repito, dividir 188.4 entre 2pi. Tenemos que dividirlo y esto nos va a dar un valor de 30 centímetros. Bien, entonces 30 centímetros va a ser el valor del radio, que ya lo voy a poder utilizar en la fórmula del área. Ahora sustituimos el valor del radio en la fórmula del área. Área será igual a pi por radio al cuadrado. Área va a ser igual a pi por 30 centímetros al cuadrado. Área va a ser igual a... Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado ese 30. Y sustituimos el valor de pi, que habíamos dicho que es 3.14, que es como lo vamos a estar tomando en todos los problemas. Y el 30 elevado al cuadrado nos va a dar 900 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a escribir acá lo que es la solución. La solución. Por lo tanto, vamos a pasar estos datos a nuestra calculadora, que esto nos va a dar un aproximado de 2.826 centímetros cuadrados. Resolviendo el ejemplo número 2.
Este nos pide calcular la longitud de una circunferencia cuya área es de 1256 centímetros cuadrados. Bien, vamos a empezar con los datos. Entonces tenemos como datos esto que es el área, que es igual a 1256 centímetros cuadrados. El otro dato que vamos a tener siempre va a ser la constante pi, que vale 3.14. Es el valor que les estamos dando en estos ejemplos. Bien, después de los datos que contamos en este problema, ahora vamos con las fórmulas que utilizaré. Y básicamente son las mismas del ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque lo que me están dando es área, que es pi por radio al cuadrado, y lo que me está pidiendo es longitud. Por eso asocio esas dos fórmulas. Entonces, perímetro es igual a 2pi por radio. Aquí están las dos fórmulas implícitas en este problema. Después de las fórmulas, ahora vienen lo que son las operaciones. Entonces voy a ver que tengo que relacionar la primera fórmula, que es la del área, para poder llegar al perímetro, ya que nos están dando el área, que son 1256 centímetros cuadrados. Entonces escribo nuevamente la fórmula: área es igual a pi por radio al cuadrado. Tenemos el valor del área, que es 1256, sustituyo a por el valor del área. Y también tenemos que esto es igual a pi por radio al cuadrado. Como me interesa saber el valor del radio para poderlo aplicar en la fórmula de la longitud, entonces tengo que despejar r. Pi, que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Me va a quedar 1256 centímetros cuadrados entre pi igual a radio al cuadrado. Entonces ahora solo me resta despejar el exponente cuadrado, que es una potencia cuadrada. Para despejarla, al otro miembro de la igualdad pasará con su operación inversa, que es de la potencia cuadrada a la raíz cuadrada. Entonces, continúo acá. La raíz cuadrada de 1256 centímetros cuadrados sobre pi va a ser igual al radio. Aquí ya estamos despejando de potencia cuadrada a raíz cuadrada. Entonces, ahora hay que hacer la división de esto. 1256 centímetros cuadrados entre pi, esto nos daría 400 centímetros cuadrados, que es igual al radio. Raíz cuadrada de 400 centímetros cuadrados sería 20 centímetros. Y es así como hemos determinado el valor del radio. Ahora lo que me falta es sustituir el valor del radio en la fórmula de la longitud. Decimos entonces que perímetro va a ser igual a 2pi por radio. Reescribo la fórmula que necesitaré. Perímetro es igual a 2 por 3.14, que dijimos que es lo que va a valer pi, por el radio, que es 20 centímetros. Y después, ahora lo único que haré es multiplicar. Aquí voy a poner entonces que la solución, perímetro, va a ser igual a 2 por 3.14, que sería 6.28, y 6.28 multiplicado por 20, eso nos daría 125.6 centímetros. Muy bien, ahí está. Entonces, es así como hemos solucionado la longitud del problema número 2. Vamos a resolver el ejemplo número 3, que nos dice que halla el perímetro de una circunferencia circunscrita a un cuadrado de perímetro 80 centímetros. Vamos a recordar que en geometría la circunferencia circunscrita es aquella circunferencia que pasa por todos los vértices de un polígono. Bien, entonces vamos a trazar nuestro dibujo. Ya tenemos nuestra circunferencia circunscrita a un cuadrado de perímetro de 80 centímetros. Bien, ya que tenemos el dibujo, ahora vamos a ir sustituyendo cada uno de los datos de los valores que tenemos en el problema. Pero antes de ello, vamos a ver los datos que nos ofrece este problema. Y nos está diciendo el perímetro del cuadrado, que es igual a 80 centímetros. Otro de los datos que conocemos es el valor de pi, que está relacionado con la circunferencia. Y como lo dijimos, pi, vamos a darle un valor de 3.14.
14. Bien, ahí tenemos los datos. ¿Cuáles son las fórmulas que yo voy a utilizar en el desarrollo de este problema? Pues tenemos dos figuras geométricas, el cuadrado y lo que es la circunferencia. Bien, lo que me está dando el problema es el perímetro del cuadrado. Para calcular el perímetro del cuadrado, la fórmula es 4 por lado, 4L. Ahí está. Y lo que me pide el problema es el perímetro de la circunferencia. Y en el perímetro de la circunferencia tenemos dos fórmulas, que es 2pi por radio, que son las que utilizamos en el ejemplo 1 y 2, o bien pi por diámetro. Estas dos son válidas para calcular lo que es la circunferencia. Entonces, ahora lo que vamos a proceder es hacer las operaciones. Entonces, acá voy a poner el espacio de las operaciones. Bien, lo que vamos a hacer en primer lugar es determinar cuál va a ser el valor del lado del cuadrado. ¿Cuánto va a valer cada lado del cuadrado para poder llegar al objetivo del radio? Porque aquí no conozco el valor del radio. Entonces, para ello me voy a auxiliar primero determinando la longitud de cada uno de los lados del cuadrado, utilizando esta fórmula. Si decimos que el perímetro del cuadrado es 4L y el perímetro nos está dando el problema que son 80 centímetros, entonces ahora vamos a despejar L. 80 centímetros dividido entre 4. El 4 que está multiplicando al lado lo paso dividiendo y eso me va a dar el lado del cuadrado. Entonces 80 centímetros entre 4 sería 20 centímetros. 20 centímetros entonces es lo que medirá cada uno de los lados de este cuadrado. Ahí lo tenemos, 20 y 20. Ya que tenemos eso, ahora observen bien, lo que vamos a hacer es trazar una diagonal en nuestro cuadrado. Lo voy a trazar a mano alzada. Ahí está, esa diagonal. Esa diagonal, ¿qué representará de la circunferencia? Lo que representa esta diagonal del cuadrado en la circunferencia es el diámetro. El diámetro es lo que yo necesito para poder calcular el perímetro, que es lo que me pide este problema, el perímetro de la circunferencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues observa que al trazar una diagonal en un cuadrado se forman dos triángulos rectángulos. Y aquí voy a utilizar la famosa formulita del teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras se utiliza para triángulos rectángulos como lo tenemos en esta situación. La formulita del teorema de Pitágoras es c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos cuadrados. Entonces, c cuadrada va a ser igual a cada uno de los catetos, observa que mide exactamente lo mismo, 20 centímetros al cuadrado más 20 centímetros al cuadrado. Entonces, c cuadrada va a ser igual a 20 centímetros al cuadrado, 20 por 20, que serían 400 centímetros cuadrados, más, pues lo mismo nos va a dar acá, 400 centímetros cuadrados. Entonces, c cuadrada va a ser igual a 800 centímetros cuadrados. 400 son 800. Ahora nos resta despejar el cuadrado. Entonces, c va a ser igual a la raíz cuadrada de 800 centímetros cuadrados. C va a ser igual a la raíz cuadrada de 800, que sería 28.28, pero ya serían centímetros. Esto es el diámetro, es lo que vale esto, 28.28 centímetros es el diámetro de la circunferencia. Y es así como ya puedo aplicar esta formulita que dijimos en un inicio para calcular el perímetro. Entonces, perímetro será igual a pi por diámetro. Perímetro va a ser igual a 3.14 por 28.28 centímetros. Y es así como ya hemos llegado a nuestra solución. La solución de este problema será 3.14 por 28.28, que eso nos da
88.8 centímetros. Ahí está. Eso sería la respuesta de lo que nos piden en este problema, el perímetro de la circunferencia. Pasemos al ejemplo número 4. El ejemplo 4 nos dice que el área de un cuadrado es de 49 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la longitud de la circunferencia inscrita en él? Para ello tenemos que recordar que una circunferencia está inscrita en un polígono cuando los lados de este son tangentes a la circunferencia. A continuación vamos a trazar este esquema. Bien, aquí tenemos el esquema entonces de lo que es una circunferencia inscrita en un polígono, que en este caso es el cuadrado, que la definición nos decía que los lados del polígono son tangentes, es decir, tocan un punto de la circunferencia. Bien, entonces vamos a empezar a resolver el problema. Primero vamos a poner los datos. El primer dato que nos está dando este problema es el área del cuadrado. Área del cuadrado que es igual a 49 centímetros cuadrados, y como lo hemos estado manejando en los demás problemas, el valor de pi, que es 3.14. Ese no va a cambiar para ninguna circunferencia, es una constante. Bien, ya tenemos los datos. Ahora vamos a utilizar lo que son las fórmulas. Las fórmulas que vamos a emplear es la fórmula del área del cuadrado. El área del cuadrado es L al cuadrado. ¿Por qué nos está dando área? Precisamente de esta figura. ¿Y qué es lo que nos pide este problema? El área del cuadrado ya lo tenemos aquí. Lo que nos pide ahora es cuál es la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia vendría representando el perímetro. El perímetro tenemos dos fórmulas, 2pi por radio o bien pi por diámetro. Cualquiera de estas dos. Cualquiera de estas dos son válidas dependiendo los datos que nos esté dando el problema. Bien, entonces ya tenemos datos y fórmulas. Ahora vamos con las operaciones. Y en las operaciones tenemos que relacionar cuáles son los datos que me están dando para poder llegar al objetivo. El objetivo es la longitud. Aquí está. Entonces yo necesito ya sea el radio o el diámetro de esta circunferencia. Y obsérvese que el diámetro de esta circunferencia, que es de un extremo a otro pasando por el centro, el diámetro vendría representando lo que es uno de los lados del cuadrado. Entonces, lo que tendría que calcular es cuánto vale cada uno de los lados del cuadrado. Vamos a utilizar primero esta fórmula. Área es igual al lado al cuadrado, y este problema nos está dando el área del cuadrado, que son 49 centímetros cuadrados, que es igual a L al cuadrado. Entonces vamos a despejar L al cuadrado, este exponente cuadrado lo vamos a pasar como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 49 centímetros cuadrados va a ser igual a L. Entonces la raíz cuadrada de 49 centímetros cuadrados sería 7 centímetros, que es igual a L. Ya tenemos la longitud del cuadrado, que dijimos que si el lado del cuadrado mide 7 centímetros, esto sería equivalente a lo que es el diámetro. Entonces ya puedo utilizar una de estas dos fórmulas. Si tengo el diámetro, me conviene más utilizar esta. Perímetro o longitud va a ser igual entonces a pi por diámetro. Perímetro va a ser igual a lo que vale pi, que estamos tomándolo como 3.14, por lo que vale el diámetro, que son 7 centímetros. Y entonces, ahora nada más sería cuestión de multiplicar para poner lo que es la solución de este cuarto ejemplo. Y al multiplicar 3.14 por 7 centímetros, eso nos da 21.9 centímetros. Bien, y es así como hemos resuelto nuestro cuarto ejemplo. Vamos a resolver el ejemplo número 5. Y este nos dice cuál es el área de un trapecio circular formado a partir de una corona circular delimitada por dos circunferencias de 10 y 12 centímetros de radio y por los radios que forman un ángulo central de 120 grados. Bien, aquí tenemos ya el esquema, y en el esquema podemos observar dos circunferencias. Una circunferencia, que es la menor, en color rojo, tiene un radio interior de 10 centímetros, y una segunda circunferencia, la que está en color azul, que es la mayor, tiene un radio de 12 centímetros. Entonces el radio de la circunferencia mayor
la estoy denotando como R sub índice 1 igual a 12 centímetros, y el radio de la circunferencia menor, que es la de rojo, es R sub índice 2 igual a 10 centímetros. Y nos dice el problema que los radios conforman un ángulo central de 120 grados. Aquí está el ángulo central de 120 grados. Lo que nos pide es el trapecio circular. El trapecio circular vendría representando esta área o esta superficie en color verde. Básicamente solamente es un sector de la corona circular. Eso es lo que vamos a determinar. Y bueno, para ello primero vamos a calcular la corona circular. Todo esto de aquí. Y para poder determinar la corona circular necesito conocer cuál es el área de las dos circunferencias. Entonces vamos a empezar a resolver nuestro problema. Vamos a decir que área subíndice 1 es igual a la formulita, la recordamos, pi por radio al cuadrado. Que esto va a ser igual a, dijimos que pi lo vamos a considerar en todos los problemas como 3.14 multiplicado por el radio del primer círculo, r subíndice 1, que son 12 centímetros, y esto elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 3.14 multiplicado por 12 al cuadrado, que serían 144 centímetros cuadrados. Y esto multiplicado 144 por 3.14 nos dará 452.16 centímetros cuadrados. Ahí disculpen ustedes, ahí está. 452.16 centímetros cuadrados es lo que nos va a dar el área del círculo mayor. Ahora vamos a calcular el área del círculo menor, que es el color rojo. Utilizamos la misma fórmula, pi por radio al cuadrado va a ser igual a pi, que vale 3.14, multiplicado por el radio del círculo menor, que son 10 centímetros al cuadrado. Y esto va a ser igual a 3.14 por 10 al cuadrado, que serían 100 centímetros cuadrados. Y 100 centímetros cuadrados multiplicado por 3.14, esto nos dará 314 centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos las dos áreas, el área del círculo mayor y el área del círculo menor. Para poder calcular la corona circular, que es todo esto de aquí, entonces lo que tendría que hacer es una pequeña diferencia de estas dos áreas, una pequeña resta, y la resta de estas dos áreas nos daría 138.16 centímetros cuadrados. Esto sería el valor de lo que es la corona circular. Pero aquí no termina el problema, porque este área sería de todo esto. A mí solamente me interesa esta sección, y para ello voy a utilizar este dato que me están dando, que son los 120 grados del ángulo central. Para poder determinar cuál es ese porcentaje, yo voy a utilizar una pequeña regla de tres simples. La pongo acá. Si nosotros sabemos que los 360 grados de la circunferencia representan el 100%, aquí yo quiero saber cuál es la sección o cuál es el sector que equivale a los 120 grados. Y eso lo voy a definir como X. Entonces, utilizando una pequeña regla de tres, que es multiplicar en diagonal y dividir entre la cantidad restante, esto me quedará expresado como 120 grados multiplicado por 100, que es el porcentaje, y dividido entre 360 grados. X va a ser igual a 33.33%. Entonces, esta parte de aquí representa el 33.33%. Entonces, ya nada más como conclusión, vamos a decir que el área del trapecio circular será igual a el área de toda la corona, que es 138.16 centímetros, toda la corona, multiplicado por el porcentaje, que aquí nos dio 33.33. Pero recuerden ustedes que para poder determinar cuál es la equivalencia o cuál es el porcentaje de esta cantidad, esto todavía lo tendré que dividir entre 100. Es decir,
.33333 periódico. Entonces, el área del trapecio circular será igual a 46.04 centímetros cuadrados. Y bien, es así como hemos concluido nuestro quinto ejemplo. Espero que te haya gustado y que te haya servido este pequeño tutorial de cómo resolver perímetros y áreas en las circunferencias. Sin más por el momento, te pido que compartas, des like, te suscribas y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.